Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla el pastor Alberto Hernández, saludándolos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad, mis hermanos, para hablarles sobre un tema que en estos momentos en el que estamos viviendo como país es necesario que retomemos. He titulado este estudio bíblico, no es una predicación, es más bien un estudio bíblico, como la esperanza ante una nación arruinada. ¿Qué puede hacer la Iglesia de Jesucristo por Venezuela y cambiar su destino? Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha sido dado un decreto funesto que tiene fecha de jueves 24 de junio de 2021 en el emblemático monumento del campo de Carabobo denominado Primer Encuentro Cultista, conociendo nuestra fe y espiritualidad ancestral. Mis amados hermanos, sabemos que desde que el hombre pecó, siempre ha buscado aliarse con poderes sobrenaturales para mantenerse en el poder, bien sea de una familia, bien sea de un estado o bien sea de una nación. Dice la historia que incluso el movimiento nazi era muy dado al ocultismo, a ceremonias de tipo demoníaco para pedir la ayuda de poderes de las tinieblas. Y este gobierno de Venezuela no es la excepción. Sabemos que este gobierno le abrió la entrada a la idolatría, específicamente a la religión yoruba traída de África y traída después a Venezuela a través de Cuba. Y la idea es que nosotros, como creyentes, sepamos qué es lo que el pueblo de Dios debe hacer para enfrentar este tipo de situaciones que sabemos que no se pueden enfrentar con armas carnales, con armas materiales, sino que, como dice la palabra del Señor allá en 2 de Corintios capítulo 10, desde el versículo 5 en adelante, porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, sino que nosotros utilizamos armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y una de las armas que Dios le ha dado a la iglesia y que tenemos que desempolvar hoy más que nunca es el ayuno y la oración. Mis amados hermanos, el ayuno y la oración siempre ha sido practicado por el cristiano. Ahora, ¿qué dice la Biblia que es el ayuno? El ayuno, mis hermanos, es el abstenerse de alimentos con el propósito de obtener un beneficio espiritual. Allá en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 6, nos dice lo siguiente: Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto significa que el creyente, que el cristiano, tiene el deber de orar. Pero también nos dice en ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en los versículos 16 al 18, lo siguiente: Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los vea y admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa que esa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve,
te recompensará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el cristiano debe orar y el cristiano debe ayunar. Ahora bien, mis hermanos, Dios está de acuerdo y desea que su pueblo ayune. Dios espera que así como nosotros oramos, también hagamos el ejercicio espiritual del ayuno. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener en el ayuno? ¿Para qué es el ayuno? Evidentemente que el ayuno no es sencillamente pasar hambre. El ayuno no es una dieta para mantener la línea. El ayuno es un arma espiritual, una disciplina espiritual en la cual debemos afligir nuestras almas. Y ese es precisamente el concepto con el cual la Biblia trata el ayuno, como el afligir nuestras almas. Entonces, ¿qué es afligir nuestras almas? Es negarnos a nosotros mismos. Y para eso quiero leer Levítico 16. Levítico 16, versículos del 29 al 31. Dice así: en el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta será una ley perpetua para ustedes. Entonces estamos viendo que desde que la ley fue dada por el Señor al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, sobre todo en el día de la expiación, el día del Yom Kippur, ellos sabían que debían ayunar, negarse a sí mismos y afligir sus almas delante del Señor. Pero hay más, mis amados hermanos. En el Salmo 35, versículo 13 dice: sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía y afligía mi cuerpo ayunando por ellos. En el Proverbio capítulo 6, versículo 17 dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que planea la maldad, los pies que se apresuran a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra la discordia en una familia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo opuesto a la humillación? Lo opuesto a la humillación es la altivez y es el orgullo. Cuando nosotros dedicamos un día para ayunar, nos estamos humillando. Y alguien muy sabio dijo: el que está en el suelo nunca caerá, porque ha llegado donde tenía que llegar. Nosotros como creyentes somos llamados a vivir en humildad, pero no solamente, no está hablando de una humildad económica necesariamente, es la humildad del alma. La Biblia nos dice que Dios resiste al soberbio, pero al humilde lo ve con agrado. Al soberbio Dios lo mira de lejos, pero con el humilde está el contentamiento del Señor. Entonces, cuando nosotros ayunamos, oramos, estamos demostrando primero una profunda preocupación. Nadie ayuna, mis hermanos, cuando está contento. Nadie ayuna cuando está de fiesta. Uno ayuna cuando uno tiene una carga, cuando uno tiene una preocupación, cuando uno necesita dirección del Espíritu Santo. Entonces es necesario orar, pasar un tiempo en la presencia del Señor, absteniéndonos del alimento para buscar en la presencia del Señor lo que estamos necesitando. Y ciertamente la Biblia establece que el ayuno, cuando se hace correctamente, trae la respuesta de Dios y muchas bendiciones más. Que el Señor bendiga su palabra. Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor allá en Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10 lo siguiente:
Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento profundo y dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay más. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6, dice lo siguiente: del mismo modo ustedes, jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos, quien se humilla está seguro, porque no puede caer. Siempre su actitud es humilde. No se cree mejor que los demás. Y a Dios, mis hermanos, les agrada, de tal manera que el Señor Jesús es el primero que nos da ejemplo cuando dice allá en el libro de Efesios, en su capítulo 2, que siendo Dios, Él no se aferró al ser Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, despojándose a sí mismo y tomando forma de siervo. Él se humilló hasta lo sumo. Y por eso, dice la palabra del Señor, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa razón Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla en los cielos y en la tierra se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros como iglesia estamos llamados a proclamar el nombre de Jesús ante esta época, en este momento de tinieblas, donde se piensa decretar, mis hermanos, una temporada más a los demonios, para que sean los que se apoderen y sigan destruyendo a esta nación, tanto moral como económicamente. Entonces la iglesia debe reaccionar. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que Jezabel, todos conocen la historia de Jezabel allá en Primera de Reyes. Jezabel era una mujer pagana, pero el rey Acab, que era judío, se casó con ella. Y dice la Biblia que ella se encargó de introducir a la nación de Israel la brujería, la hechicería, la idolatría. Y miren lo que dice la palabra del Señor, que originó por causa de esa situación. Dice la palabra del Señor que Dios envió al profeta Elías para hablar con el rey Acab, para llamarle la atención, y le dijo lo siguiente: por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 20 al 22. Cuando Acab recibe esta noticia, ese hombre se quebrantó. Ese hombre reconoció que lo que el profeta le estaba diciendo era verdad. Así que miren lo que dice la palabra del Señor más adelante. Nos dice: sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor: ¿viste cómo Acab se ha humillado
delante de mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos y destruiré su dinastía. Sea bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, es importante que nosotros nos basemos en la palabra del Señor para hablar con autoridad de Dios. Mis hermanos queridos, para poder tener autoridad de Dios, la iglesia debe estar bajo sujeción de la palabra del Señor. Debemos alinearnos a la voluntad de Dios para que Dios pueda entonces cumplir con sus promesas. Aquí vemos a una nación que iba a recibir un juicio de parte del Señor. Y sin embargo, el rey de la nación, el hombre que a través de su esposa había sido el causante de la desgracia de Israel, ese hombre fue el primero que tomó en serio la advertencia de Dios y humillándose, se vistió de cilicio, cubrió su cabeza de ceniza en señal de humillación y ayunó pidiendo misericordia a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Como dice la Biblia, porque el que se enorgullece y se ensalza será quebrantado, pero el que se humilla será levantado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que somos llamados como iglesia ante la amenaza de que Venezuela sea entregada una vez más a través de este culto que se va a realizar en el emblemático campo de Carabobo, el día de la batalla de Carabobo. Eso es el jueves de la semana que viene. Nosotros como iglesia tenemos que picar adelante, mis hermanos. Por eso estamos declarando levantar el muro de oración a partir de este mismo lunes, desde las 12:01 del amanecer de domingo para lunes. Estaremos retomando el altar de oración para estar delante del Señor clamando por Venezuela 24/7. Cada uno de nosotros debe tomar su posición, tomar su lugar para ser intercesores delante del Señor y así poder combatir y resistir, como dice la palabra del Señor. Humíllense delante de Dios, sujétense a Dios, hagan la voluntad de Dios y resistan al diablo, y el diablo tendrá que huir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que realmente nuestro Dios es el mismo Dios de Israel? Mis amados hermanos, pero hay más. Dice la palabra del Señor en el libro de Esther, que cuando aquel cruel hombre llamado Naamán, él quiso arrasar con el pueblo de Israel y quiso entonces, a través de un decreto, que en el lapso de un año todos los judíos que habitaran en el reino de Persia fueran exterminados. Y dice la palabra del Señor que Mardoqueo, que era un hombre de Dios, un hombre que creía que Dios tenía poder para libertar a su pueblo, dice la palabra del Señor que entonces él fue a hablar con su sobrina, que era Esther, y que en ese momento se había constituido como reina de ese imperio. Le dice así en Esther capítulo 4, versículos 13 al 17 lo siguiente: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, no es tiempo de quedarnos callados. Mis hermanos, dice, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Piensa, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, pues entonces moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo
tal como Esther le había ordenado. Sea bendito el nombre del Señor. Mis hermanos, hay otro ejemplo en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 6 al 10, cuando ese profeta que fue tragado por un gran pez por negarse a hacer la voluntad de Dios, una vez que él se arrepiente y es vomitado por el pez, y entonces va a cumplir el encargo profético de Dios a la ciudad de Nínive, una ciudad que se caracterizaba por su crueldad, por su pecado, por su hechicería y por su brujería. Dice la palabra del Señor: cuando el rey de Nínive oyó que Jonás había dado este mensaje, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios. Debe apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había amenazado. Mis amados hermanos, no tenemos el poder físico ni militar para impedir que este jueves el gobierno de esta nación pacte con espiritistas, hechiceros, brujos, santeros y cuanto demonio hay en el país. Pero nosotros tenemos la ayuda del Señor. Él pelea nuestras batallas. Mis amados hermanos, es tiempo de que la iglesia en Venezuela haga lo que está llamada a hacer. Ten por seguro que estás en la iglesia de Jesucristo para este momento, el momento en que Venezuela se está jugando literalmente todo su futuro. Ya sabemos que cuando los pueblos se entregan a la hechicería y la idolatría, pues entonces el juicio de Dios viene. Y lo hemos estado padeciendo, mis hermanos. Una nación pujante, una nación que prometía, una de las naciones más desarrolladas y ricas de Latinoamérica y del mundo, ahora es una nación que solamente una nación más pobre está por debajo de nosotros. Todo eso es resultado, mis hermanos, de que el gobierno se haya entregado a buscar en la ayuda de los demonios el mantenerse en el poder. Yo no soy político, yo no estoy hablando aquí de la oposición, ni estoy hablando aquí del gobierno. Mi tarea es diferente, mi tarea viene del cielo. Yo soy un siervo del Señor, al igual que eres tú, y no hablamos a favor de ningún partido político. Nuestro reino, dice la Biblia, no es en este mundo. Nuestro reino es en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero cerrar este estudio bíblico, mis amados hermanos, citando uno de los versículos o de las porciones bíblicas más conocidas por todos los cristianos. Y sí, es la que estás pensando. Es la que está allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Como dice, mis hermanos, dice la palabra del Señor: si mi pueblo, el que invoca mi nombre, se humilla, ora, se vuelve de sus malos caminos y busca arrepentimiento, dice la palabra del Señor, entonces yo oiré desde los cielos, yo perdonaré su pecado y yo sanaré su tierra. Ahora bien, mis amados hermanos, esta promesa maravillosa tiene algunos puntos claves que tenemos que conocer. ¿Cuál es la clave para obtener la intervención de Dios al favor de nuestro país? Mis hermanos, que nosotros demos los pasos
que el Señor está demandando que hagamos. Y según lo que acabamos de leer en 2 de Crónicas 7:14, el primer paso que debemos dar nosotros, la iglesia de Jesucristo, porque Él dice claramente, ustedes, los que invocan mi nombre, los que conocen mi palabra, ustedes son llamados a humillarse en ayuno, en oración. Debemos orar. El primer paso, humillarnos. El segundo paso, orar. El tercer paso, buscar el rostro del Señor. Y el cuarto paso que debemos dar es convertirnos. Si se vuelven de sus malos caminos. Mis amados hermanos, el Señor promete entonces 3 cosas. Si cumplimos con esos 4 pasos, y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer, porque somos llamados por el Señor a hacerlo en obediencia. El Señor dice en primer lugar, yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, el pecado ha cerrado los cielos de Venezuela, pero la oración del justo tiene poder. La oración del justo mueve la mano de Dios. La oración del justo hace que los demonios retrocedan. Bendito sea el nombre de Jesús. Abriremos esos cielos y el Señor escuchará la oración, porque el Señor escucha al humilde, al que se humilla. Y entonces dice, y cuando yo los escuche, perdonaré todos sus pecados. Sea bendito el nombre del Señor. Y luego dice, en tercer lugar, y sanaré su tierra. Mis amados hermanos, quiero cerrar con los versículos que están en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice así: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Toquen trompeta en Sión, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda su gente, ancianos, niños y aún a los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Y que oren de la siguiente manera: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla entre las naciones vecinas. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: Dios los ha abandonado. Mis amados hermanos, esta semana es crucial. Yo quiero invitar a toda la congregación para que nos estemos reuniendo. Recuerden que esta próxima semana es una semana elástica, pues vamos a tener oportunidad de reunirnos para que nos veamos a partir de las 9 de la mañana de este jueves 24. Toda la iglesia en oración y en ayuno. Nos veremos este jueves a partir de las 9 de la mañana para buscar juntos la misericordia del Señor. Venezuela nos necesita urgentemente. Y como dijo el profeta Isaías, cuando preguntaron en el cielo: ¿y quién irá por nosotros a decirles? Decimos como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor nos fortalezca y estemos absolutamente confiados de que la victoria en Jesucristo ya es nuestra. Amén y amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos.